Gracias por continuar con nosotros en Vivir con Sentido. Estamos hablando sobre las fobias. Y David, ¿cómo puedo darme cuenta yo que tengo una fobia, que sufro de una fobia? Bueno, muy bien. De hecho, como para hacer una diferencia clara entre lo que es la fobia y el miedo, o un miedo, o mucho miedo, podríamos decir que el punto de corte es como en lo que afecta a mi vida. Como la mayoría de los trastornos psicológicos o psiquiátricos, cuando es algo que traspasa lo suficiente como para que me genere un malestar. En el caso de las fobias, un malestar, una parálisis, una ansiedad, sufrimiento. un sufrimiento que logre afectar algo de mi vida emocional o social, laboral. Cuando lo afecta, ese podría ser el punto de corte para poder diferenciar sobre un miedo y una fobia. Entonces, para que las personas tengan, digamos, un concepto más claro, si alguien nos está viendo, yo tendré una fobia, ¿sí o no? Listo. Entonces, el miedo pues, es una emoción natural, ¿sí? Todos la tenemos. Pero una fobia es cuando es excesivo, irracional, y irrumpe con alguna funcionalidad de la persona, de que no lo deja hablar, por ejemplo, entonces ahí está perdiendo la forma de manejarse en determinada situación. Entonces, digamos a las cucarachas, a los animales salvajes, todos podemos tener miedo. ¿Cuál sería la diferencia? Cuando es excesivo e irracional, como lo decía el doctor Elkin, y la persona se paraliza. Entonces, las personas que tienen fobia, como es irracional, a pesar de que uno dé argumentos de que el animal no le va a hacer nada, y las personas son conscientes de eso, las personas son conscientes de que ese objeto específico que le genera esa ansiedad no le va a hacer nada, pero lo tiene. Eso puede ser otro de los criterios para que la persona pueda decir, entonces puede que sí, porque está la araña totalmente sellada en algo y yo no puedo ni mirarla. Eso es irracionalidad. Eso es irracionalidad y puede ya ponerse en la categoría de fobia, estar pensando en una fobia. Yo quisiera agregarle a lo que dijo David, que está muy bien dicho. Quiero agregarle que la otra cosa es que es un miedo incoercible, o sea, es un miedo que yo no puedo controlar. Porque si yo tengo un miedo que yo puedo controlar, que yo me puedo calmar, que yo no hago cosas absurdas, ese miedo es funcional y es adaptativo. Pero cuando el miedo me paraliza y yo sufro con el miedo y no soy capaz de hacer algo que me evite ese miedo, ahí es donde es incoercible y entonces ahí es donde hablamos de fobia. Correcto. Como para apoyar ese tema, lo de lo que es adaptativo. Resulta que nosotros tenemos como una predisposición a lo adaptativo y no adaptativo biológica e insertada en nosotros. A nosotros, digamos, los malos olores o lo que nos parece desagradable, por lo general, no es adaptativo. Entonces, ¿cómo verlo de esta forma? Si nosotros, digamos, olemos los alimentos para saber si están bien o no, resulta que cuando huelen mal, por lo general es que están mal y no es adaptativo consumirlos. Lo mismo pasa con el tema del miedo y de las fobias. Si es algo que nos genera, es un sonido muy duro, un trueno que la gente le da miedo, es absolutamente adaptativo. Lo que pasa con las fobias es cuando aparecen esos comportamientos ante estímulos que pues, pueden ser tan particulares como cada persona. El miedo al público. Yo sé que el público no me está generando pues, algo que realmente me paralice, pero yo sí hago ese mismo comportamiento como si fuera algo desadaptativo. Bueno, entonces quiero invitarlos para que veamos qué dice la gente en la calle sobre qué fobias tiene y por qué. Miren esto. Mi nombre es Ingrid Torres. Las fobias es un miedo exagerado a algo y se producen por un desorden psicológico tal vez. Y fobias al uso de la seda dental en público, yo me puedo morir con una persona que haga eso. Esa es una fobia para mí importantísima. Otra, la irresponsabilidad. No sé cómo hace la gente para ser capaz de ser irresponsable. Eso es una fobia. Yo no entiendo qué les falta en el cerebro
¿Por qué les tengo fobia? Porque veo, en cuanto a la irresponsabilidad, creo que esa es el camino más rápido al fracaso. Le tengo terror a los ratones. Y la fobia mía son las alturas, sobre todo el vacío. No soporto estar en más de 2 pisos mirando hacia abajo. Me da de todo. Bueno, interesante las diferentes fobias que dicen tener las personas, pero hay algunas personas que creen tener fobias y no las tienen, o por lo menos no saben la diferencia. Pues podríamos establecer la diferencia entre ansiedad, asco, pánico, estrés, miedo. ¿Es todo junto es fobia o son cosas distintas? ¿Cómo lo definimos, David? Bueno, yo voy a como hacer sobre la ansiedad, digamos a diferenciar la ansiedad y cómo a definirla. La ansiedad la podemos decir que son como esas respuestas fisiológicas a ese miedo que nosotros estamos hablando. Entonces la ansiedad sí se presenta en las fobias, pero para diferenciarlas, ansiedad es lo que sufrimos, que se acelere el corazón, que se nos paralicen los músculos, el ritmo cardíaco también se altera, eso es ansiedad. Entonces resulta que de pronto es difícil diferenciarlo porque la ansiedad sí se presenta cuando hay miedo, cuando hay fobia y en muchas otras ocasiones, pero para como sacarlo de ahí y que no se mezcle y que no se interprete como igual, la ansiedad, digamos, podemos remitirla a que son, digamos, los síntomas, por eso los llamamos síntomas ansiosos, que son fisiológicos, que se acelera el ritmo de respiración, cardíaco, la sudoración y ese tipo de cosas. Yo quiero aportar aquí una cosita, porque hay una diferencia muy grande entre la cultura anglosajona y en el idioma el inglés y al hablar en español. La ansiedad para los anglosajones, y yo estoy muy acogido a ese pensamiento, es que es lo psicológico, es esa sensación como de duda, como de yo no sé qué hacer, ¿sí? Que necesitamos para decidir actuar. Y lo que tú hablabas, los americanos llaman angustia, que es la diferencia, es toda una expresión en el cuerpo, lo que psicológicamente me genera como duda, dificultad, se me expresa corporalmente, con taquicardia, con piloerección, con sensación de opresión precordial, y será más o menos de acuerdo a la demanda que el entorno me está exigiendo en ese momento, ¿sí? Cuando se habla de la crisis del pánico que está tan de moda ahora. Ahí voy. La palabra pánico es un miedo absurdo, no conocido. La fobia es a un objeto conocido. Yo sé que tengo fobia a los gatos, o yo sé que tengo fobia a montar en avión, o sea, a montarme en un ascensor. Es a un objeto conocido, y con la evitación del objeto conocido yo no sufro. En cambio, el trastorno de pánico es una enfermedad que tiene su componente bioquímico y psicológico y orgánico. Es un miedo al miedo. Es un miedo que aparece en un momento usted tiene todos los síntomas y no sabe por qué. Y no sabe por qué. Y no logra identificar por qué. Porque si usted sabe que le tiene miedo a los gatos, pues usted evita a los gatos. Pero usted no sabe qué es lo que tiene que evitar y está manejando carro y le da un trastorno de pánico, una crisis de pánico, ¿sí? Si usted tiene una crisis de pánico manejando carro, usted se puede chocar. O si está manejando un avión y le da una crisis de pánico, usted puede acabar con el avión. O sea, la crisis de pánico puede aparecer en un momento completamente indefinido. Y las sensaciones se parecen a una fobia en el momento mismo. O sea, es un miedo intenso. En el uno conocido y en el otro desconocido. Bueno, vamos a ir entonces a un corte comercial y ya regresamos para seguir hablando de las fobias en Vivir con Sentido. No se muevan.